Entre 1846 y 1848 se dio uno de los conflictos más graves que ha ocurrido entre México y Estados Unidos. Para México sería desastroso, ya que pocos años después de haber alcanzado su independencia de España y apenas estaba consolidándose como una nación, perdió más de la mitad de su territorio, mientras que Estados Unidos se consolidaba como una potencia continental con su expansión territorial y su ejército bien armado, que amplió sus fronteras al sur. En 1836, la provincia de Texas proclamó su independencia de México y 9 años después, en 1845, se anexó a Estados Unidos de América. En la primavera de 1845, el ejército estadounidense ocupó el territorio en disputa, una franja de terreno ubicada entre el río Bravo y el Nueces. El 25 de abril del mismo año, una de sus patrullas tuvo un encuentro con las tropas mexicanas. El presidente norteamericano James K. Polk encontró en este hecho pretexto perfecto para declarar la guerra a México. Sangre norteamericana se ha derramado en suelo norteamericano, pronunciaría el 13 de mayo de 1846. México enfrentó una guerra injusta y desigual con una potencia en expansión guiada la doctrina Monroe, América para los americanos. Tras múltiples batallas y derrotas mexicanas, las tropas estadounidenses ocuparon la Ciudad de México. Ante la situación, se emprendieron negociaciones y el 2 de febrero de 1848, Estados Unidos y México firmaron un tratado de paz en la villa de Guadalupe para definir la nueva frontera. Después de eso, Estados Unidos se fue convirtiendo en potencia mundial. Estados Unidos era un país que había logrado un gobierno estable. México era un país convulsionado, con la hacienda pública quebrada y gobiernos cortos e inestables, en los que se imponían ambiciones de caudillos. En los años que siguieron a su independencia, la Unión Americana duplicó su territorio original con la adquisición de Luisiana y Florida. A lo largo de 1846 y 1847, el ejército norteamericano abrió varios frentes de guerra y avanzó en territorio nacional. Los combates fueron desiguales y sangrientos, la defensa fue heroica. El 14 de septiembre de 1847, las tropas invasoras ocuparon la capital e izaron la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional. Fue una guerra de invasión injusta y desigual que México perdió. Aquella guerra definió el rumbo y el destino de los dos países. Un personaje que debemos mencionar es al general Antonio López de Santa Anna, que encabezó militarmente la defensa de México durante la guerra con Estados Unidos. En el campo de batalla cometió errores graves y costosos. Santa Anna abandonó a las tropas mexicanas que defendieron Padierna y Churubusco. Llevó a cabo un deficiente plan de defensa del país y de la capital. Después de la derrota del castillo de Chapultepec y cuando las tropas norteamericanas avanzaban sobre la Ciudad de México, Santa Anna abandonó la capital con sus tropas sin combatir. Esta es una de las cosas que más marcaría a México a lo largo de las guerras que tuvo. Estamos hablando de la guerra entre México y Estados Unidos. Las campañas del ejército invasor. En febrero de 1836, Fremont había iniciado la invasión de California. El presidente Polk, al ver cómo se declaraba la guerra, ordenó abrir varios frentes, haciendo que el general Stephen Kearny emprendiera la campaña militar sobre Nuevo México y California. John Wood inició el avance hacia Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Al recibir la orden, Zachary Taylor avanzó hacia el interior de México después de los enfrentamientos en Palo Alto, Resaca de Palma y la ocupación de Matamoros.
Campañas militares de Estados Unidos. En 1846 y 1847, el presidente James Polk ordenó al ejército de Estados Unidos que invadieran el territorio mexicano. México, en ese entonces, se negaba a negociar California y Nuevo México, sin tampoco reconocer la anexión de Texas con la Unión Americana. Con la expansión, se esperaba que el territorio se fuera obteniendo hacia el sur, hasta el Pacífico y el Golfo de México. Pero debido a que México se negaba, provocó que Polk se levantara en armas para conseguir los territorios del norte de México, siendo declarada la guerra en mayo de 1846. Polk estaba seguro que su ejército presentaba una gran profesionalidad, así que las tropas invadieron Alta California y Nuevo México, logrando que avanzaran hacia Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Por la ruta de Cortés, en Veracruz, logró llegar hasta la Ciudad de México. Batalla de Churubusco. Al llegar a la Ciudad de México, los norteamericanos encontraron una resistencia en el ex convento de Churubusco. Al solo haber 6 grupos de artilleros llamados los Batallones de Independencia, Bravos, Victoria, Hidalgo y San Patricio, comandados por Manuel Rincón y Pedro María, tuvieron su derrota precipitada debido a que Santa Anna no apoyó a estos, retirándose con 6,000 hombres en la fecha del 20 de agosto de 1847. En esta defensa, el batallón más destacado fue el de San Patricio, el cual fue integrado por desertores del ejército norteamericano. Estas batallas, que se llevaron a cabo en el Valle de México, definieron la guerra con el triunfo del ejército norteamericano. El 19 y 20 de agosto, 2 ejércitos combatieron en Padierna y Churubusco en contra de las tropas norteamericanas, las cuales contaban con 7,845 soldados. El 8, 12 y 13 de septiembre, las tropas de los norteamericanos triunfaron en diversas batallas para tomar la capital del país, Casamata, Molino del Rey y el castillo de Chapultepec. Para el 14 de septiembre de 1847, entraron al Zócalo e izaron la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional. Los tratados de Guadalupe Hidalgo y el fin de la guerra. Esta guerra marcaría el destino de estos dos países, llevando a México a algunas pláticas para iniciar un tratado de paz en enero de 1848 con Nicolás Trist del lado de los gringos y Bernardo Cogoto encabezando los negociadores mexicanos. La Unión Americana reclama y obtiene Texas, la Alta California y Nuevo México, logrando así que México perdiese 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Finalmente, los tratados de Guadalupe se firmaron el 2 de febrero de 1848 para así poner fin a la guerra y lograr que el ejército americano abandonase México.